Ok, hay alguna persona que dice no, una pregunta con respecto al fuego eterno. Ya. Pone aquí, no capté bien dónde está el fuego en la cruz. Ok. El fuego en la cruz es doble, es en el amor de Dios, porque el amor es un fuego que no se consume, y es al mismo tiempo ese fuego de la experiencia de Jesús, el fuego consumidor que consume el pecado. Es el rechinar de dientes, esa experiencia de Jesús, mi Padre, mi Dios, ¿dónde estás? Es la experiencia de la oscuridad, es la experiencia de estar sin Dios, sin el dador de la vida, sin el que te ha protegido. Recuerda que en el libro de Juan, capítulo 1, nos dice que Él es esa luz que ha dado luz a todos los que han venido a este mundo. Evidentemente, no de la misma manera, pero si nosotros en estos momentos estamos respirando, es porque Dios tiene algo de su luz en nosotros. Si no, no podríamos existir. Para nosotros es un poquitito arrogante hablar de que esa persona que no conoce a Cristo, de una u otra manera, está alejado de Cristo. Pues no puede estar muy lejos, porque no sé cuánto es el cable de la máquina de asistencia de vida del Señor, pero no puede estar muy lejos porque esa persona está respirando. Hay un aspecto del amor de Dios, de la sustentabilidad de Dios para todo ser humano. Juan 1 nos dice que Él es esa luz que fue dada a todos los que nacieron en este mundo, a todos. Entonces, hay un aspecto en el cual vemos en Jesús esa agonía, ese rechinar de dientes, esa desesperación, esa angustia, esa carga del pecado, eso, ¿dónde está mi Dios? Ese es parte del fuego consumidor, y al mismo tiempo la manifestación que en Cristo Dios amó al mundo, y no solo eso, sino que el proceso de ese fuego consumidor está basado no en un juicio arbitrario, sino en siempre el fuego consumidor que vemos en la cruz tiene un aspecto básico. El fuego consumidor que vemos en la cruz tiene el aspecto de redención. Dios no es humano. Y hacer de Dios humano, me refiero a hacerle él con características humanas, es idolatría. Y si nosotros creemos que los juicios del Señor son de la misma manera que cuando mi hijo, cuando mi hijo me ha hecho algo y tengo que coger la cuchara de palo y darle con la cuchara de palo o lo que sea, estoy hablando en manera figurativa, ¿ok? Porque estos días, con este comentario, o sea, y si creemos que Dios actúa de esa misma manera que nosotros pecadores, de esa misma manera, no entendemos la justicia de Dios. El fuego de Dios en la cruz tiene un sentido último. Y ese sentido último es redentivo. El Señor no es arbitrario, es redentor. Es parte de su nombre. Entonces, ¿dónde vemos el fuego en la cruz? Lo vemos en el amor manifestado por Dios en todo el proceso y en la experiencia de Jesús como pecador, cargado con los pecados, y el Señor habiéndose retirado. El Señor habiéndose retirado. Dios paga con vida eterna. El pecado paga con muerte. Dios paga con vida eterna. El pecado paga con muerte. Dios en el Edén no dijo, el día que comas de esa fruta, te mataré. No dijo. Dios dijo, el día que comas, morirás. No dijo, te mataré. Dios no dijo, Dios amó tanto al mundo que mató a su hijo. Dijo que dio a su hijo. Que dio a su hijo. Ese es ese es el contexto en el cual el fuego eterno está manifestado. Es un fuego consumidor que consume el pecado hasta las cenizas, que tiene un efecto redentor. Lo vemos en la cruz. Lo vemos en la cruz. Tiene un efecto redentor, y lo que vamos a ver en el maratón 5 de Apocalipsis va a ser ese efecto redentor hasta qué punto nos lleva.
Porque Jesús, todo fue consumido, pero algo pasó al tercer día. ¿Ok? Entonces, ese es el fuego redentor sin poder decir, sin poder decir mucho más en estos momentos. Hasta ahí voy a decir porque tenemos el módulo 5. Estoy mirando aquí a otra pregunta de Jorge Eduardo. Ok. Pones aquí, se vio en la cruz en el testimonio de los dos ladrones. No sé exactamente lo que quieres decir con eso, Jorge, pero lo que podemos ver es lo siguiente. Tenemos dos ladrones, uno acepta a Cristo, el otro no. El uno reconoce. Fíjate lo que dice Job en 42.6. Job 42.6 dice que me arrepiento en polvo y ceniza. Esto es un ladrón. Uno de los ladrones se está arrepintiendo en polvo y ceniza. Y el otro le está sacando sapos y culebras de la boca acusándole a Jesús. Se une con los pecadores. El otro se une al grupo de los pecadores. Pero ¿cuál de los dos fue dada la promesa de que hoy estarás conmigo en el paraíso? Solo a uno. Solo a uno. Y ya aprovecho para aclarar. No hay que tocar la coma. No toquemos la coma con lo del hoy. No hace falta. Porque sabemos que Jesús ese día no fue al paraíso, pero sabemos que el ladrón murió ese día. Y cuando el ladrón que está ahora dormido se alce, para ese ladrón no va inicialmente no está pensando que es el año 2000, lo que sea. Ese ladrón está pensando que en un abrir y cerrar de ojos murió en una cruz y en el mismo día se levantó. No hace falta cambiar la coma, para nada. Cuando Jesús está diciendo, tú hoy estarás conmigo en el paraíso, en la percepción del ladrón, cuando el ladrón se levante en la mañana de la resurrección, para él no ha pasado nada de tiempo desde que murió en asfixia ese mismo día porque le rompieron las piernas para que muriera rápido. Desde que murió en asfixia hasta la mañana de la resurrección, no ha pasado nada de tiempo. Para él es el mismo día. Pero para el otro no se le dijo, hoy estarás conmigo. Hoy no estarás conmigo en el paraíso. Uno de los ladrones, en la mañana de la resurrección, está con Jesús en el paraíso. El otro no. El otro no. El que se juntó con los acusadores, el que se juntó con los pecadores, a ese no se le ha prometido que en el día de la resurrección va a estar con Jesús. Pero hay algo que me estoy mordiendo la lengua, que Javi sabe lo que es, porque la promesa es para uno de los ladrones hoy. En el momento de la resurrección, ese ladrón hoy estará en el paraíso. El otro ladrón no tuvo esa promesa del hoy. Ok. Ok. Marcelo Kipildor dice, en la cruz vemos el 100% del carácter de Dios. Ok. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿En la cruz vemos el 100% del carácter de Dios? La cruz tiene una extensión de 33 años. ¿A qué me refiero con ello? O sea, la cruz, digamos, la cruz en sí tiene una extensión de 33 años. Hay gente que dice lo siguiente. ¿Cómo se llamaba, Mary? ¿Cómo se llama? Marcelo. Marcelo, Sí. igual si la Marcelo habilitas, Kipildor, vale. habilítalo, porque es una pregunta muy interesante y muy buena, y además la respuesta cambia cómo nosotros leemos la Biblia. Marcelo, ahí estás. ¿Nos escuchas? ¿Qué tal, Oscar? Sí, Muy escucho bien. ¿De dónde perfecto. nos llamas, Marcelo? De Argentina, ¿De Buenos dónde Aires. estás? En De Buenos Buenos Aires, Aires, ok. Argentina. Perfecto, ok. Cuando hablamos de la cruz, evidentemente el momento más el clímax, podríamos decir, es en el Monte Calvario. Pero la cruz en realidad es Dios dio tiempo atrás. En Apocalipsis nos dice el cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo.
O sea, cuando nosotros no entendemos lo que es el ser llamado Emmanuel, Dios con nosotros, el Jesús naciendo como bebé, etcétera, todo eso él llevó la cruz 33 años. ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea, el clímax vendría a ser el Calvario en sí, pero luego tenemos otro clímax, que es la resurrección. Sí. Todo es parte de la lección de la cruz. Entonces, ¿por qué es importante tu pregunta? Porque dependiendo de la respuesta, vamos a leer la Biblia de una manera u otra. Te pongo un ejemplo. Si la cruz, y cuando digo la cruz, me refiero a todo el momento en el cual Jesús está llevando la cruz del mundo, que es desde el nacimiento, porque la cruz ha de ser cualificada. Ese cordero tiene que ser sin mancha. O sea, él no puede llegar 33 años viviendo como le da la gana y luego llegar a la cruz, porque entonces la cruz no ocurre. La cruz no está cualificada. Entonces, lo que cualifica la cruz también son los 33 años anteriores sin mancha. Eso es lo que cualifica la cruz. Entonces, es la vida, ministerio, muerte y resurrección. Porque no se nos olvide que hay una resurrección y la resurrección de Cristo. Eso es la cruz. Jesús le dice a Tomás, he estado todo este tiempo con vosotros y todavía me dices, muéstrame el Padre. Me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Así es el Padre. Entonces, quiero que leas si tienes la Biblia ahí, Marcelo. Sí, la tengo acá, Oscar. Ok. Hebreos 1, y quiero que leas el versículo 1, 2 y 3. Ahí voy. En el pasado Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres mediante los profetas. Pero en estos últimos días nos habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por medio de quien hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la misma imagen de su ser real, el que sostiene todas las cosas con su poderosa palabra. Después de efectuar la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ok. Entonces, nos dice en el versículo primero que Dios nos habló muchas veces y de muchas maneras. Dios nos habló muchas veces y de muchas maneras en el pasado. Pero en estos últimos días nos habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por medio de quien hizo los mundos. El Hijo es el resplandor de su gloria, y su gloria es su carácter. O sea, en la Biblia la gloria es el carácter de Dios. La gloria, el carácter de Dios, el nombre de Dios. ¿Ok? Su gloria es su carácter. ¿Quién es el resplandor de su gloria? ¿Quién es el resplandor de su carácter? Y luego es el Hijo. Y luego nos dice, la misma imagen de su ser real. O sea, es como lo que Jesús mismo decía. Me ves a mí, ves al Padre. Así es como es Dios. Pero yo creo que es tan bueno Dios. que nos repite todo el tiempo nos está repitiendo todo el tiempo, nos repite cómo es su carácter, todo el tiempo nos está repitiendo cómo es y por qué dio a su Hijo, todo el tiempo nos hace esas preguntas, digamos, ¿no? Me hago yo esas preguntas y él todo el tiempo lo expresa. Claro, entonces fíjate lo que ocurre. Y estos son los dos campos y por eso a veces hay tanta dualidad y se crean estos debates. Cuando tú ves a los apóstoles, cuando tú ves a Juan y a Santiago, que no le dejan entrar a una ciudad de Samaria a Jesús, y regresan a donde Jesús, y le dicen, ¿quieres que hagamos que fuego caiga del cielo y los consuma? Esta gente está pensando Sodoma y Gomorra, esta gente está pensando Elías y fuego cayendo del fuego y consumiendo a 50, etc. Están pensando eso. ¿Sabe lo que le responde Jesús? Les dice, no tenéis ni idea de qué espíritu está detrás de vosotros. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a destruir, sino a salvar. Pero espera un momentito. Ellos están usando las imágenes del Antiguo Testamento y tiene sentido, ¿no? Porque están usando las imágenes del Nuevo Testamento. Resulta que Jesús va y les dice que no sabéis de qué tipo de espíritu está detrás de vosotros. O sea, le está diciendo, tenéis un espíritu demoníaco detrás. Luego ven a un ciego. Ven a un ciego, Marcelo. A un ciego que ha nacido ciego y dice, ¿quién pecó? ¿Pecó él o pecaron sus padres?
¿qué están haciendo? Están mirando que Dios es lo que Jesús nos está mostrando, más las cosas que vemos en el Antiguo Testamento. Entonces, hay muchos cristianos que hacen lo siguiente. Bueno, Jesús es una cosa, sí, nos muestra a Dios, sí, pero nos muestra un aspecto de Dios. No el 100% de cómo es Dios, sino un aspecto. Nos muestra un 50%, un 60%. Si me apuras, un 65%, un 70%. ¿Dónde aprendemos el otro 30%? Lo aprendemos de Sodoma y Gomorra. Lo aprendemos de Elías tirando fuego sobre 50. Lo aprendemos de las plagas. Lo aprendemos de ahí. Ahí aprendemos el otro 30%. Entonces, suman el 70% o el 65% de la vida de Jesús y luego suman a ellos todos los eventos en los cuales Dios es manifestado o aparentemente manifestado como un justiciero, un hambriento y sediento de sangre. Y te los pone los dos y dice, eso es Dios, completo. Sin embargo, personalmente yo no creo que eso es lo que la Biblia nos enseña. Lo que la Biblia nos enseña es lo siguiente, que vamos de menos luz, a un poquitito más de luz, a un poquitito más de luz, pero todavía viviendo en tinieblas, todavía viviendo o sea, claramente el mensaje que hemos presentado hoy. Si tú solo lees Levíticos, es un mensaje lleno de tinieblas. Sí, No Oscar, ves la luz hasta que ves la cruz. Entiendo que nos invitas a leer la revelación a través del estudio de Líbico, nos estás invitando a ver esa revelación, lo que está en Apocalipsis, porque es el mismo fuego eterno del que hablaste hoy del estudio, lo revelás en el estudio del webinario que yo estoy viendo por YouTube, viendo que explica ese fuego eterno, ese azufre del que hablas vos, ese lago, lo que hablan ustedes en lo que el estudio que hacen en Apocalipsis. Está llevando ese estudio, digamos, está perfecto ese estudio ahí. O sea, el punto importante que quería comentar, Marcelo, es el siguiente. Si yo estoy tratando de hablar con una persona y esa persona tiene el concepto de Dios de lo siguiente, que Jesús nos muestra un 70% y el Antiguo Testamento nos muestra un 30%, no vamos a llegar a un acuerdo, nunca. Porque lo que yo interpreto en las Escrituras es que Jesús no nos muestra un 70% del carácter de Dios. Jesús nos muestra un 100% del carácter de Dios. De hecho, lo vemos en el Sermón del Monte. Si vosotros leísteis que decía, ama a tu hermano y odia a tu prójimo. Pero yo os digo, ama a tu enemigo. Ama a tu enemigo. O sea, está impartiendo luz a las partes del Antiguo Testamento que de una u otra manera necesitaban la revelación exacta para poder interpretar el Antiguo Testamento. Entonces, yo cojo la vida, ministerio, muerte y resurrección de Cristo, que es la exacta manifestación del carácter de Dios, y con eso voy, es como una luz, con eso voy al Antiguo Testamento a leer el Antiguo Testamento. Entonces, yo empiezo a ver, por ejemplo, un momentito, ¿cómo es posible que Jesús les diga, no sabéis de qué tipo de espíritu estáis? Porque ese espíritu no es el mío. Yo he venido aquí a salvar. Tengo que ir a Elías cuando por dos veces cae fuego sobre 50 soldados y otra vez sobre 50 soldados, y tengo que estudiar esa historia nuevamente, no aparte de la vida de Jesús, como complementario, no, sino ahora usando la vida de Jesús para verla. Y ese es el problema. El problema es que cuando se lee esa historia de Elías cayendo fuego sobre 50 y luego cayendo fuego sobre otras 50, se lee aislada de la revelación en Cristo. Y cuando la lees aislada, tienes un carácter de Dios dual. Cuando la ves, cuando estudias esa historia con la revelación de Jesús, empiezas a ver detalles ahí que son más claros y empiezas a decir, ahí va. Pero si en realidad está diciendo lo opuesto, si en realidad está diciendo otra cosa, cuando lo ves con el carácter de Dios. Entonces, la diferencia es básica. Yo creo que Jesús es el 100% manifestación del carácter de Dios. Nosotros le vemos a Él, vemos cómo es el Padre. Cuando abrió el Nuevo Testamento a los dos discípulos de camino a Emaús,
estos dos discípulos decía que caminaban con ellos y estaban velados. No podían ni siquiera ver a Jesús, no le reconocieron, sus ojos estaban velados. Jesús les empieza a hablar el del Antiguo Testamento, pero revelándose a él en el Antiguo Testamento. Y cuando se revela a él en el Antiguo Testamento, esta gente que son discípulos, pero que son judíos, que saben todas las historias del Antiguo Testamento, resulta que es como que le han dado agua viva. Y dicen, pero ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros? Es como que le han mostrado una Biblia nueva. Ese es el camino de Emaús. Sus ojos son abiertos y Jesús es visto en las Escrituras. Es lo que nos está pasando hoy a muchos. No es complementario. ¿Perdón? Es lo que nos está pasando a muchos hoy, Oscar, es ver con ojos nuevos la Biblia. Es mi caso personal, te lo digo, ¿no? Es mi caso personal, veo con ojos nuevos la Biblia. Todo esto que ha pasado en el mundo, esta pandemia me ha traído esa revelación, digamos, escucharte y aparte de ver con ojos nuevos la Biblia. Todo este entendimiento que estoy teniendo gracias a vos y a Dios y a la palabra que la veo con nosotros otros ojos. Es hermoso, es una palabra hermosa. Mira, así es como lo veo y así me he dado cuenta que es el problema con el debate en realidad en relación al carácter de Dios. El gran problema del debate es el siguiente. Mucha gente cree que el COVID-19 lo mata a Dios. Y he escuchado muchas gente, parientes, todos. Claro. Una y locura. entonces la pregunta llega a la mente de una persona con un poquitito de frente. Dice, si el COVID-19 lo está matando Dios, si yo soy una enfermera cristiana, ¿para qué voy a ir al hospital a ayudar a esa gente? ¿Para qué yo, como cristiana, enfermera cristiana, voy a ir al hospital a ayudar a esa gente que está recibiendo el COVID-19 si el COVID-19 viene de Dios? ¿Que ahora voy a ir yo en contra de Dios? ¿Te das cuenta? A lo que hemos llegado. No tiene sí, sentido. Entiendo. O sea, el COVID-19 afecta a mi madre y yo no la voy a cuidar. Porque ¿para qué la voy a cuidar? Si viene de Dios. Si viene de Dios, estoy yendo en contra de Dios. Es que no tiene sentido. O sea, y hay gente, y estoy de acuerdo contigo, Marcelo, hay gente que evidentemente el COVID-19 viene de la mano de Dios, son los juicios de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿para qué ayudas a tu madre? Si tu madre tiene el COVID-19, déjala que se muera, hombre. Si viene de Dios, deja que se muera. Ahí, que se muera como un animal. ¿Para qué la cuidas? ¿Para qué le das para qué le das medicina? ¿Para qué tratas de que se recupere? ¿Para qué? O sea, viene de Dios cuando está cayendo sobre el homosexual. Pero cuando está cayendo sobre mi madre, yo oro a Dios, Señor, salva a mi madre. Tenemos una confusión dentro y no nos damos cuenta que tenemos unas idolatrías impresionantes y unas incongruencias y unas oposiciones de pensamiento impresionantes. Muchas gracias, Marcelo. Tengo una pregunta de ¿cuál es el criterio para usar literal o simbólico, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis? Pues bien simple. Cuando encaja literal, lo lees literal. Cuando encaja literal, lo lees literal. El libro de Apocalipsis es literal en su entendimiento. Es simbólico en muchos aspectos. El libro de Apocalipsis, además, no solo en el libro, sino fuera del libro, en todas las escrituras, te dan los símbolos. Pero el sentido es literal. El sentido es literal. O sea, cuando tú hablas con un chileno y el chileno te dice, oh, había un gallo con un cabro chico en el supermercado. ¿Un gallo con un cabro chico en el supermercado? ¿Y qué hacía el gallo? ¿Kikiriki? Entonces, ejemplo claro. Chileno hablando. Había un gallo con un cabro chico en el supermercado. ¿Cuál de ellos es simbólico y cuál de ellos es literal? Supermercado es literal. Supermercado es literal porque encaja literal. ¿Ok? El gallo es literal en lo que quiere decir, que es en persona, pero es simbólico en la manera en la que lo dice, gallo. El cabro chico es literal en lo que quiere decir, niño pequeño, pero es simbólico en la manera que lo expresa, cabro chico. Entonces, había un gallo y un cabro chico en el supermercado. ¿Cómo lo leemos?
lo leemos, lo que encaje literal, lo dejamos literal, y lo que sea simbólico, le damos el valor o el equivalente literal. Y así es como se lee el libro de Apocalipsis. Cuando nosotros estamos leyendo de un fuego, de un fuego en el cual se empieza a enviar a personas. Ok, quiero que alguien levante la mano, alguien que levante la mano, que me diga que el fuego, el lago de fuego, es establecido en después del milenio. El lago de fuego establecido después del milenio. Levante la mano porque te voy a hacer leer algo. Lago de fuego después del milenio. Nilda. Ok, si la puedes habilitar. Listo. Nilda. Ok. Nilda. Oscar. Ok. El lago de fuego es después del milenio, ¿correcto? Correcto. Ok. Porque no ha puesto, pero si no me sacaba $20. Ok. Te voy a decir lo siguiente. Cuando estudiamos la Biblia, una de las maneras fáciles de aprenderla, uno no tiene por qué saber los versículos exactamente dónde están, pero saber más o menos dónde están. Por ejemplo, esto lo puedes hacer con cualquier libro, lo puedes hacer con el libro de Juan. Por eso, en el libro de Juan sabes que en un principio el capítulo 1 es cuando introduce a Juan el Bautista. Juan el Bautista en el 1:29 dice que es el Cordero de Dios. El número 2 es el capítulo 2, es las bodas de Canaán, el agua en vino. El número 3, Nicodemos. El número 4, tienes a la mujer samaritana en el pozo. El número 5, tienes al ciego en Bethsaida. El número 6 tienes el milagro de los panes, etc. Y vas avanzando, y entonces ya sabes que el 13, en el 13 vas a encontrar a Judas, en el 11 vas a encontrar a Lázaro, en el 9 vas a encontrar al ciego que nació. O sea, saben más o menos las estructuras. En el libro de Apocalipsis sabes que el 1 es la introducción, el 2 y el 3 son las iglesias, el 4 y el 5 es la introducción al trono de Dios, el 5 es el molado, el libro sellado, el 6 los sellos, 6 sellos, ¿okay? El 7 es el sellado de los 144,000, el 8 y el 9 son las trompetas, el 10 es el libro pequeño, amargo en el estómago, el 11 es los 2 testigos. Entonces ya más o menos ya sabes la estructura. El 12 habla del dragón que se llevó un tercio, la mujer pura. El 13 habla de las 2 bestias y el 666. El 14, sí, el 22 habla del fuego y azufre, el 22. Ok, cuando vamos a ir, espera un momentito. Tenemos el 15 la introducción a las plagas, 16 las plagas, 17 habla de la ramera. El 18, la caída de la ramera. El 19, la segunda venida de Cristo. En caballo. Señor de señores, Rey de reyes, Señor de señores. El 19. El 20 es que Satanás es atado y está sujetado para no tentar a las naciones por 1000 años. 1000 años. Y luego es tirado ¿a dónde? A la al lago de fuego. Sí. Al lago lo vamos a poner ahora lo que pone ahí, lago de fuego, ¿ok? Sí. Tirado al lago de fuego, ¿ok? Ahora quiero que abras en Apocalipsis 19. Y los que están en las casas que miren Apocalipsis 19. Esto ya lo utilizo para más que nada, para un apetito para el maratón de Apocalipsis. ¿19? ¿Qué número? Sí, ok. El Apocalipsis 19, quiero que leas primero el Apocalipsis 19 para que todos veamos que estamos en la segunda venida. En la segunda venida es el versículo 17 al 21. Del 17 al 21. Perdón, lee el 16 para que veamos que es la segunda venida. 19, 16. Sí. Bien. En su vestimenta y sobre su muslo tenía escrito el nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi a un ángel que estaba de pie en el sol, y él gritó con gran voz a todas las aves que volaban en medio del cielo, diciendo: venid, congregaos para el gran banquete de Dios, para que comáis la carne de reyes, de comandantes y de los poderosos,
y la carne de caballo y de los jinetes, y la carne de todo, tanto libres como de esclavos, tanto de pequeños como de grandes, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer la guerra contra el que estaba montado sobre el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue tomada prisionera junto con el falso profeta que había hecho delante de ellas las señales con que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraban a su imagen. Ambos fueron lanzados vivos al lago de fuego ardiendo con azufre. Los demás muertos, con la espada que salían de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves se hartaron de la carne de ellos. Ok. ¿Esto cuándo ocurre? Después de los 1000 años. No. Viene en caballo. No están rodeando la ciudad. No sale fuego de Dios y los consume. Los que están tirados al lago de fuego es la bestia y el falso profeta. Los otros son matados con la espada de aquel que sale de la boca. Hablando de simbología. Espero que nadie se está imaginando que Jesús viene con una boca abierta con una espada dentro. Hablando de simbología. Espero que nadie se esté esperando a Jesús con una espada en la boca. Literal. ¿Ok? Espero. Ok, entonces, el resto está hablando de una batalla que se está haciendo porque viene aquel con el caballo. Viene en caballo. No, aquí nadie está rodeando la ciudad santa de Jerusalén. Nadie está rodeando nada. Gog y Magog no están rodeando a nadie. Viene y hace... Y Satanás no está lanzado al lago de fuego. ¿Quién está lanzado al lago de fuego, Nilda? La bestia fue tomada prisionera con el falso profeta. El falso profeta. Y la bestia. Y la bestia. Y los que tenían la marca. Los dos fueron lanzados vivos en el lago de fuego que arde con azufre. Ok, ahora quiero... O sea, ¿cuántos son lanzados al lago de fuego que arde con fuego y con azufre en la segunda venida de Cristo? ¿Cuántos? 2. La bestia y el falso profeta. Por lo menos hay más estudio en ello, ¿ok? Pero por lo menos esos dos. Ok, ahora voy a ir de vuelta, mirar todas las imágenes página por página con todas las caras. ¿Cuántos de ustedes sabían que había un lago de fuego antes de los 1000 años? Yo no. Menos Javi. Javi no puede levantar la mano. Javi no puede levantar la mano. ¿Cuántos sabían que había un lago de fuego antes de los 1000 años? No. Oh, wow. No hay manos. No hay manos. ¿Sabes por qué no hay manos? Porque escuchamos sermones y no leemos la Biblia. Porque escuchamos sermones y no leemos la Biblia. Ok, ¿cuántos de ustedes ahora acaban de darse cuenta que hay un lago de fuego antes de los 1000 años donde la bestia y el falso profeta van a ser tirados? ¿Cuántos de ustedes han dado cuenta que es ahora, antes? Ok, ahora fíjate, Nilda. Sí. Quiero que leas en Apocalipsis 20. Apocalipsis 20 son los 1000 años. Han pasado ahora los 1000 años y quiero que leas en Apocalipsis 20, versículo 10. 20, 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ok. Cuando el diablo es lanzado al lago de fuego, ¿quién está ahí ya? La bestia y el falso profeta, los dos. Hombre, que están ahí porque fueron tirados al principio de los 1000 años. Ajá. Por eso ya están ahí. Pero es que no nos estamos inventando nada. Está escrito aquí. Yo no escucho muchos sermones. La gente me manda un montón de sermones para escuchar. Yo los escucho, la mayoría de ellos, académicamente. ¿A qué me refiero académicamente? Aquí en el minuto 1, en el minuto 4, en el minuto 5, etcétera. Mira, yo prefiero que escuchen las presentaciones en el canal académicamente, pero que estén estudiando sus Biblias. A que no estudien sus Biblias y solo me escuchen a mí. Amén. ¿Ok? Entonces, hay un lago de fuego anterior. Hay un lago de fuego anterior. De hecho, es el mismo lago de fuego
antes de los 1000 años. Pueden hacer la pregunta a cualquiera, háganle la pregunta, ¿el lago de fuego es antes de los 1000 años? ¿Está el lago de fuego antes de los 1000 años o después? Y le garantizo, dependiendo con quién se junte, que le van a decir después. Y cuando le muestren en Apocalipsis 19, 19 al final, el versículo 20 creo que era, 19-20, cuando les muestren eso, van a quedar medio confundidos. Porque la Biblia nos dice que en la segunda venida de Cristo ya hay un lago de fuego. En la segunda venida de Cristo ya hay un lago de fuego. ¿Ok? Así que espero que con eso hayamos abierto el apetito para el maratón número 5. Ok. Una última pregunta ya y os dejo. Leo ha preguntado por qué la muerte de Cristo en la cruz es la segunda muerte de Apocalipsis. Ok. Porque Jesús muere la muerte del pecador. O sea, Jesús muere las dos muertes, evidentemente. Hay una muerte literal física de Jesús. ¿Ok? Pero esa no es la sustitutiva. ¿Por qué sé que no es la sustitutiva? Porque hay gente que ha aceptado la muerte de Jesús como su sustituto, pero en estos momentos esas personas están enterradas. Están enterradas. Significa que esa muerte física no era sustitutiva. La que es sustitutiva es la segunda muerte. De hecho, Jesús dice que a aquel que crea en mí no tendrá que pasar por el lago de fuego. Por ese lago de fuego es el lago de fuego donde la bestia es tirada, es el lago de fuego donde Satanás es tirado. No tendrá que pasar por ella. ¿Por qué? Porque cree en mí. Entonces es sustitutiva de eso. Entonces, si es sustitutiva, significa que nos dice en Apocalipsis 21:8 que el lago de fuego es la segunda muerte. El lago de fuego es la segunda muerte. Y si el lago de fuego es la segunda muerte, y esa es la muerte sustitutiva de Jesús, esa es la que ha muerto por nosotros, ¿ok? Para que nosotros no perezcamos en el lago de fuego. Para que nosotros no perezcamos en el lago de fuego. Porque no nos olvidemos una cosa, Jesús pereció. Jesús murió. La mentira del enemigo es que no morirás. No, no, no. Jesús murió. Jesús murió en el lago de fuego. ¿Por qué? Porque murió la segunda muerte. Entonces, lo que vemos en la cruz es ¿qué significa el lago de fuego? Es una experiencia. Es una experiencia. Y no se le olvide a nadie que Jesús murió. Porque el pago del pecado es la muerte. Pero que a nadie se le olvide que el mismo Cristo resucitó, glorificado. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí lo dejamos. Seguro que me han quedado un montón de preguntas que venían por el chat, pero como han ido colgándose así rapidito, ya tenemos a personas esperando por el número 5. Os quiero dar las gracias por haber estado allá. Espero que estos estudios os sigan incitando a leer la palabra. No tengáis miedo a descubrir cosas nuevas en la palabra. Esto no es un pan añejo, no es un pan con moho, no es un pan duro, no es pan de ayer, es pan de hoy. ¿Ok? Así que sigan estudiando y si tienen detalles, compártalos. ¿Ok? Aquí la verdad no está en una persona ni en un grupito pequeñito de personas, sino en todos aquellos que están investigando, que están abriendo las escrituras, que están viendo a Jesús en cada versículo y el plan de Dios en cada versículo. Y el plan de Dios ha sido y sigue siendo el de salvar a aquellos que se perdieron. Sigue siendo ese. Ok, vamos a cerrar con una oración. Muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga mucho. Que hayan pasado un lindo sábado y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias por estar ahí. Gracias, Señor, por tu espíritu.
Gracias por tu palabra. Gracias por las joyas, Señor, en estos versículos. Y gracias también, Señor, quiero aprovechar para darte las gracias por tu silencio. Porque nos podías dar todas las respuestas y sin embargo has habilitado en nosotros el razonamiento. Quieres sentarte con nosotros y que razonemos juntos. No nos quieres dar todas las respuestas. Quieres que razonemos juntos. Quieres, como un padre a un hijo, que ese hijo aprenda a razonar, que aprenda a confiar a través también de razonar contigo. Así que te quiero dar las gracias por tu silencio. No solo por tu guía a través de tu espíritu, sino por los momentos en los cuales topamos con un versículo, topamos con una experiencia y lo único que escuchamos de ti es silencio. Porque sabemos que incluso el silencio de Dios es educativo para con nosotros y redentor también. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a todos, muchas bendiciones, que Dios os bendiga. Chao, feliz semana para todos. Chao, chao.